Gracias, buenos días. Siempre que presentan el currículum de alguien, todo el mundo dice, "Ay, todo lo que ha hecho y todo lo que..." Lo más importante es lo que realmente aportas a tu sociedad. Lo más importante es verdaderamente lo que puedes dejar en cada persona que está aquí sentada, ¿no? Puedes ser vicepresidente y director de muchas empresas, o bien el presidente de muchos organismos. En mi caso, yo he sido presidente ya de 4 organismos diferentes. Y aquí, con el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, llevo ya un rato siendo vicepresidente. Me hicieron el favor, el honor de invitarme. Y bueno, en nombre del presidente, me pide que dé esta conferencia, con mucho gusto. Él la diseñó, él me la envía y con mucho gusto les presentamos. Adelante. Básicamente, el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, más adelante explico un poquito por qué se crea y en qué sentido lo creamos. Y realmente, ¿con este? Listo. Y básicamente hacemos estudios de factibilidad y nos dedicamos a meternos de fondo en muchos lineamientos que más adelante voy a explicar. Como el hecho de por qué sustentable. Aquí dice sustentable y sostenible. Hay un importante debate de qué es sustentable y qué es sostenible. Y no es el tema del día de hoy, simplemente es un instituto que hace sustentabilidad y sostenibilidad. Cuando hablamos de cuál es una realidad en México, que es un tema que muy seguido nos preguntan, ¿verdad? Te encuentras con los reporteros y, oiga, usted que es el presidente de este organismo, ¿cuántos edificios inteligentes vamos a hacer este año? Y lo primero que le pregunto es, bueno, ¿cuántos edificios tontos vamos a hacer este año? Para saber cuántos van a ser inteligentes, ¿no? Y entender el crecimiento de la mancha urbana en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Barcelona, en Nueva York y en México. Y cuando hablamos de México, la realidad es, tenemos una metrópoli, una megaciudad que coordina, centraliza, genera, controla, entorpece y maneja el país. Estamos hablando de más de 10 millones de habitantes, es casi el 25% de la explosión demográfica de este país, pero el punto no es ese, el punto importante está que tenemos 250 centros urbanos con menos de 50,000 habitantes, que tenemos un reto como país a crecer con servicios, con sustentabilidad, con orden, con políticas, con desarrollo urbano, con modelación BIM, con tecnología, con IoT, con telecomunicaciones. Esa es la parte interesante, es decir, un 8%. Pero realmente hay un filtro que hemos conocido en los últimos 30 años, y les voy a dar un poquito más de datos adelante, voy a tratar de ser rápido en expresarlo, para brincar de los centros urbanos, que no son ciudades, a lo que son ciudades medianas. Y ese pequeño filtro, esa línea delgada, son las pequeñas 40 ciudades que hay en el país, que van de 50,000 a 100,000 habitantes. Una vez que brincas ese pequeño filtro, inmediatamente te conviertes en lo que es una ciudad mediana. Y ahora sí, hablamos de ciudades de 500,000 habitantes, 300,000 habitantes. Aquí ya está un 17% de la mancha urbana del país. Entonces, este pequeño umbral es lo difícil, brincar ciudades del sureste, en Chiapas, en Oaxaca, en Los Cabos, en otros puntos, ¿no?, del país. Una vez que tenemos más de 500,000 habitantes, brincamos a lo que es hasta 1 millón de habitantes. De 500 a 1 millón, rápidamente se mueve una ciudad, rápidamente cambia de 62 a 22. Es decir, ya no todas crecen tan rápido, pero sí tenemos un 20% de ese 17% que sigue y continúa creciendo. Un dato interesante para Cinépolis, por ejemplo. ¿Dónde me voy a mover? O sea, ¿dónde? Así empezó el señor Ramírez, llevando teatro móvil, ¿verdad? Cine móvil. Entonces, estos estudios de factibilidad son valiosísimos. No los vendemos, los regalamos. Trabajamos por el bien del país, para Altos Hornos, para Grupo Saltillo, para las constructoras, para GB Arquitectos, son organismos, asociaciones civiles que trabajamos en conjunto. Somos directores de Johnson Controls, de Honeywell, de Schneider, de Siemens, de General Electric, y trabajamos en este tipo de instituciones. Ahora sí, viene el tema interesante.
¿cómo brinco de ser una ciudad intermedia de casi 1 millón de habitantes a ser una ciudad de 5 millones de habitantes, que vienen ya siendo ser solamente 10 ciudades? Y entonces es un poquito más difícil brincar de este punto, cuando vienes de este punto, llegar a este punto. ¿No queremos ser la Ciudad de México? No queremos ser la Ciudad de México. ¿No queremos una mancha urbana como la del Estado de México? No queremos una mancha urbana. Pero sí queremos ciudades importantes como León, como Querétaro, como Aguascalientes, como el Bajío, como Guanajuato, como etcétera, ¿no? En donde hay un crecimiento, una inversión un poco más ordenada. Y entonces, ahí está ese 26% para llegar a las megaciudades. Empecé en 15,000 habitantes, 50,000 habitantes, 100,000, medio millón, 1 millón, y las de 10, 12, 20 millones de habitantes, que tienen su complejidad específica. Estos datos de la ONU, en este caso, los datos de la ONU que son importantes, es un reporte de un índice, el índice de tendencia del desarrollo urbano en México. Y la ONU dice que de 2018, 384 ciudades, vamos a pasar a 960 ciudades. Es de miedo un índice de crecimiento de ese tipo, en darle servicios, educación, crecimiento, tecnología, movilidad. Apenas ayer y antier estuvimos en un congreso muy interesante de movilidad y desarrollo urbano, auspiciado por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Igual, una cantidad de expertos sentados platicando de la movilidad y el desarrollo urbano. Y es muy interesante todo lo que se escucha y lo que se sabe. En la ciudad de Guadalajara se está diseñando una ciudad inteligente de 240 edificios en Tlajomulco, con movilidad sofisticada, con vías sofisticadas, con tecnología del IoT sofisticado. En fin, es un dato del índice de la ONU y, como dije, voy a tratar de ser rápido en mi presentación. Llevamos un poco de retraso en todas las conferencias. El instituto básicamente lo que hace es que creemos en varias situaciones: en el recurso humano, en el ambiental, en el intelectual, y convertir realmente en una potencia internacional en materia de ciudades inteligentes. Tener ciudades es un tema. Tener ciudades en crecimiento, funcionales, bollantes, con un Hard Rock Hotel, con un Hotel Riu, con una Torre Hyatt, y si vas a San Pedro Garza García, con otros edificios, y si vas a la Ciudad de México, con Torre Mayor, la que sigue, la que sigue, la que sigue, y todos los edificios altos, los skyscrapers, rascacielos. Pero proyectarnos a convertirnos en una potencia internacional como ciudades inteligentes, con este asset de capital humano, ambiental, intelectual, tiene su chiste. Tienes que reunirte con muchos expertos todos los días, todo el tiempo. Tienes que aportar de los fabricantes, los arquitectos, los ingenieros, los desarrolladores y los inversionistas. Los Cinépolis, los Cinemex, los cines privados, etcétera, etcétera. Los que dan servicios en hotelería, en corporativos privados, en condominios habitacionales. Entonces, es un tema a tratar muy difícil, muy complejo, harto complejo. Y después, platicar con la política pública para que todo esto funcione en un engranaje bien aceitado. Es decir, lo único que tenemos que hacer es que funcione esto. Con esto, 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 con esto. Bien fácil. Si yo fuera Enrique Peña Nieto, les diría que no estoy interesado. Pero qué bueno que soy Ugolino Durán y no Enrique Peña Nieto. Ni siquiera Andrés Manuel López Obrador. Entonces, una ciudad sustentable con un diseño y un plan maestro. Normas y estándares nacionales e internacionales. Personalmente he estado como presidente de normatividad de incendio los últimos 28 años, National Fire Protection Association, trabajando con Factory Mutual, con UL, decidiendo por qué el rociador no puede estar en menos de 1 metro de la inyección de aire, del retorno, decidiendo por qué los detectores de humo a más de 3 metros de altura no se va a saturar el detector de humo. No importa si es de Honeywell, de Siemens, de Notifier, de Farlight, de Fike, de Kide, no importa. Que salvemos vidas humanas en un hotel o en un edificio.
Entonces, trabajar normatividad y hacer cabildeo con el gobierno tiene su chiste. Es muy fácil vender producto. Te ponen una cuota de 4 o 5 millones de dólares y trabajas muy duro porque hay que vender el software de BIM. Tiene su chiste. Pero trabajar normatividad, trabajar con arquitectos antes del diseño funcional, para que la gente no se muera en una salida de evacuación, en una escalera en World Trade Center, tiene su chiste. Y hay que hacerlo trabajar con todo lo demás. Certificaciones de sustentabilidad, certificaciones LEED, certificaciones verdes, certificaciones. Información urbana, condiciones urbanas, inteligencia artificial. Y bueno, este tema podríamos hablar 6 horas el día de hoy de inteligencia artificial, aplicada a lo que ustedes gusten. Por cierto, yo soy ingeniero en sistemas electrónicos, entonces me apasiona ese tema, ¿no? El IoT, la inteligencia artificial, es lo mío. Unión Colaborativa Ciudadana, Transporte y Movilidad, el congreso que tuvimos apenas. Frontera del Conocimiento, Vinculación Institucional, Global y Modelos de Negocios. Pero simplemente esta línea puede tomarnos varios años. Si tú piensas en unidad colaborativa en el norte del país, bueno, hay mucha influencia de tecnología y hay un estatus socioeconómico. Pero si tú piensas en la parte sur, estamos viendo cómo detener el problema Honduras, Belice, etcétera. Aquí hay gente de Guatemala. Aquí hay muchísima gente de Colombia que los queremos mucho, ¿no? Hay muchísima gente de Brasil. Hay muchísima gente de Sudamérica y Centroamérica, de la región andina. Pero el problema de nuestra frontera sur no deja de ser. Entonces, Unión Colaborativa Ciudadana es un tema. También un tema complejo. Entonces, si logramos que esos círculos funcionen aceitadamente, bueno, podemos hablar de ciudades inteligentes y podemos hablar de cada una de ellas con un plan maestro como sustentabilidad y entramos a temas como el que acaban de explicar, como los que van a seguir explicando, como los que todavía no hemos hablado y tenemos que hablar, como el coworking y el co-living, como la dasonomía urbana de las plantas, los bosques, etcétera, como la bioclimática, como los movimientos de tierra, la funcionalidad urbana. Y entramos ahora sí a detalle, ¿no? Y ahora sí, ¿quién le entra y con quién contamos? ¿Quiénes son los diseñadores? ¿Quiénes son los fabricantes? ¿Quiénes son los constructores? ¿Quiénes son los desarrolladores inmobiliarios? Y entras en temas complejos. Entras en temas con subtemas que te pueden ahogar un proyecto de un edificio, de una colonia, de una urbanización o de una ciudad inteligente. Entonces, hablar de ciudades inteligentes requiere de muchos temas aceitados antes de seguir caminando, ¿no? De este lado tenemos normas, estándares internacionales, certificaciones, procedimientos, estándares y acreditaciones. Y por último, las certificaciones de sustentabilidad en materiales, energéticos, en residuo de manejo de sólidos, en residuo de basura, en residuo ecológico, calidad del aire, agrogenómico, etcétera. Te metes en otros temas bien interesantes. Continuamos con esa misma línea, una línea de diseño en el tiempo, con vinculación institucional y con ciudades para Smart Cities Exchange. Eso te lleva a entrar a otros temas. Social Media Influencer, City Managers, comunicación, Smart Citizens. Y del lado derecho tienes algo todavía más complejo. La información urbana, la información de infraestructura y la información como tal de los edificios. Entras a un análisis de estos, al Big Data, entras a la estructura del conocimiento urbano, posicionamiento global, prevención y mitigación de riesgos, comisionamiento, geotécnica, geoutilización, SIG, el famosísimo Facilities Management tan mal hecho en nuestras ciudades a nivel mundial. Y sucede en Barcelona y en Madrid, y sucede en Santander, y sucede en Londres o en Manchester, y sucede aquí en nuestro país. El Facilities Management es una de las actividades más preponderantes y más complejas. Nuestro presidente de IMSIS, el ingeniero Pablo Colás, muy conocido en este foro, cuenta con 1,300 empleados que solamente se dedican a limpiar los edificios altos del cristal.
Y después le pidieron la jardinería, y después le pidieron los tapetes y la limpieza y los baños, y después le pidieron los pisos, y después elevadores, etcétera, ¿no? Hablar de limpiar torres implica muchos riesgos. ¿En qué ciudad? ¿A qué altura? ¿A qué temperatura? ¿Con qué gente? ¿Las seguras o no las seguras? Las corrientes de aire, vientos dominantes, etcétera. Entonces son temas bien delicados, bien interesantes, en donde muy pocas empresas se involucran a fondo y trabajan. Entonces, una cosa es ver edificios, una cosa es ver complejos horizontales, campuses, y entrarle al facility management de ellos. La empresa donde yo colaboro, Johnson Controls, especializada también en eso. Y tenemos property management, instrucción pública para prevención de desastres. Para continuar con esos círculos del menú, la condición urbana, lo que es la infraestructura en instalaciones, los edificios sustentables, sostenibles y la famosísima inmótica, que es el equivalente a la domótica aplicada a edificios altos. Tocas temas de security y de HVAC, heating, ventilation and air conditioning, ahorro de energía de la eléctrica de potencia, ahorro de energía de la iluminación. Y después entras a security, controles de acceso biométricos, huella digital, de vena, de retina, de voz, de sintetizador. Entras a CCTV, pero CCTV estamos hablando de manejar 4,000 cámaras. En domótica tienes 8 cámaras en una residencia, 20 cámaras. Pero cuando administras 4,000 o 6,000 cámaras, o 13,850 cámaras en la Ciudad de México, entonces estamos hablando de temas complejos, de ancho de banda, de IoT, de tecnología sofisticada, de lectores de placas en aeropuertos, de persecución de personas por rostro. Entonces, de temas a temas. Y bueno, lo que es proyectividad, estadística y probabilística. Una vez que tienes toda la información de lo que ocurre en un aeropuerto, o en un World Trade Center, o en la Universidad Autónoma de México, ahora sí trabajas en el Big Data y elaboras reportes y elaboras estrategia. Del lado derecho, el transporte y la movilidad. La gestión del trabajo, aeroportuaria, marítima, autopistas, estacionamientos, vías férreas. Ahora, el tráfico de drones, la normatividad. Y así sigues entrando en tanta temática. Continuamos con algunos puntos como es la inteligencia artificial, obviamente el IoT, el IT como sola, la tecnología y la información, y muchas otras que dependen del recurso humano, además de la tecnología, ¿no? Nanotecnología, biotecnología, interoperabilidad, biometría, etc. Modelo de negocios. Algunos otros, como es inteligencia en la seguridad financiera. Hoy en día, el hecho de poder pagar desde tu celular requiere de muchas estrategias. Tanto en el hotspot que está transmitiendo el Wi-Fi de tu celular, donde vas a cobrar, donde vas a pagar, como el famoso QR o el famoso PayPal y muchas otras estrategias, ¿no? Todo eso está involucrado en la tecnología de ciudades inteligentes. Del lado derecho tenemos sustentabilidad del medio ambiente, finanzas empresariales, identidad y valores, y muchos otros términos que no quiero agotar, alguno como resiliencia y grupos vulnerables. Y bueno, vamos a pasar a algo más domesticable, algo más de números. En vivienda, el 26% en este caso de las viviendas del Infonavit están deshabitadas. Es un tema muy fuerte, es un dato duro y es un dato complicado. Si la empresa del gobierno dedicada a construir el desarrollo social tiene la cuarta parte deshabitada, es porque hay problemas de todo tipo, de corrupción, de recursos hidráulicos, de distribución, de la mancha urbana y las fuentes de trabajo de esas personas. Otro dato duro, 75% de las personas se mueven en transporte público, a pie, a bicicleta, pero sin embargo, el 77% de los fondos federales se destinan hoy en día a la infraestructura para automóviles. Y nos olvidamos de los pobres. Bueno, yo traigo un BMW, yo traigo un Mercedes y volteo a ver el transporte y digo,
qué pena, ¿no? Que trabajen, que estudien, que se preparen. Sí, nada más que el gobierno sigue insistiendo que el 75% está ahí y que el 77% de los fondos federales se siguen destinando a infraestructura para automóviles. Tenemos un problema. Tenemos que casar lo que buscamos y queremos con lo que la realidad tiene, y entonces, ¿dónde se van a conectar el pasado con el futuro? Hoy, en este presente. Esto no lo digo yo, no lo dice IMSS, lo dice Univisión en urbanismo, en cómo solucionar el problema del transporte público de la Ciudad de México este año. El agua. México es uno de los 7 países con mayor insuficiencia de agua y tenemos 9 ciudades con el mayor porcentaje de pérdida de agua potable disponible a nivel mundial. ¿Cómo recuperar toda el agua de lluvia en un edificio inteligente? ¿Cómo recuperar de las ciudades inteligentes a los mantos freáticos? Y en el aire, el 90% de los vehículos de la Ciudad de México son motores con motor a gasolina. Ya está la parte de la tecnología, ya está la parte autos eléctricos, pero de este foro, ¿cuántos traemos un auto eléctrico? Entonces, de eso se trata, que las ciudades inteligentes no sigan trabajando dentro del daño al aire ambiental. Nuevamente, esto lo dice Ecoesfera, un dato de finales del 2016 del complejo del agua en México. En cuanto a residuos, en el 2015, y es un dato de 3-4 años, se generaron, y es un dato antiguo porque es muy difícil rastrear la basura, se generaron 12,000 toneladas, o sea, no una tonelada, 12,000 toneladas de residuos sólidos urbanos, y que a través de un tratamiento podrían abastecer energía a 200,000 hogares diariamente. ¿Cómo conectar ese tratamiento de residuos para que realmente se conviertan en generación de energía? Entonces, nuevamente, tocando temas de agua, tocando temas de residuos, y en este caso uno de los últimos datos. En el año 2030, en México, se perderá entre el 40 y el 70% de la producción agrícola. Es un problema de alimentación agrícola en México. El IMSS precisamente nace como el primer organismo especializado en México que involucra a los actores más importantes de la agenda ciudadana, de la agenda política, de la agenda de la industria privada, y que busca el bien del mayor del país, busca del bien mayor del país utilizando las tecnologías de última generación, incluyendo la inteligencia artificial. Entonces somos un organismo especializado que involucra precisamente actores ciudadanos, políticos, pero sobre todo de industria privada, que aportamos tiempo. Que yo sepa, no voy a recibir un cobro por la conferencia, ni quiero. Lo que me interesa es plasmar información, compartir información. Que todo lo que hemos recolectado en América Latina sirva para la gente que se reúne y trabajemos para un bien de poder aportar y ayudar. Yo puedo seguir fabricando equipos de automatización de edificios inteligentes. Puedo seguir instalando sistemas de security, de fuego en muchos edificios. Pero si no aportamos a través de instituciones como asociaciones civiles, como es el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, como es el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, como son los organismos de normatividad internacional, UL, FM, NFPA, certificaciones LEED, etc., no podemos seguir construyendo como construíamos hace 30 años. No podemos permitir que los arquitectos sigan construyendo como en el pasado. No podemos permitir que Cinépolis no esté protegido, que Cinemex no esté protegido, que los cinemas, los teatros, las instituciones deportivas no estén protegidas. Ese es un objetivo importante de un instituto. ¿Cómo podemos atender los problemas ya para terminar? Mitigación, prevención, predicción. Revisar el riesgo, qué implementamos y en qué futuro. Tener un programa. Ciudades en movimiento, y te dice aquí que, por ejemplo, tenemos gente de Finlandia aquí asistiendo. Del top 50 de las ciudades que han avanzado más desde hace 4 años está Helsinki, Barcelona y Milán. Y en el final de la presentación los coloco las posiciones reales, ¿no?
Pero básicamente este índice mide la sostenibilidad de ciudades clave a nivel mundial, pero también la calidad de vida de los habitantes. La fuente es la Universidad de Barcelona, en España, el año pasado, que es el IS Business School. Y es un dato interesante, ¿no? 165 ciudades participaron, 80 países, 74 capitales. En Europa, con 12 ciudades clasificadas entre las 25 mejores del mundo, sigue siendo la zona geográfica mejor posicionada. El tamaño de la ciudad sí importa, pero no es una condición esencial para lograr los buenos resultados. Y aquí tienes, generadores del podio por su dimensión en capital humano, en gobierno, donde está Suiza, en tecnología, donde no aparece Estados Unidos. Insistimos mucho en pensar que Estados Unidos es líder de tecnología y no lo es. Es un gran participante con un potencial de mercado valioso en millones de dólares. Pero está Hong Kong, Singapur, Ámsterdam y muchas otras. Finlandia, Suecia. En movilidad y en transporte, obviamente París, Londres y Seúl. En alcance internacional, en medio ambiente, en planeación urbana, en economía y en cohesión social. Mal dato, México no aparece en ninguna de esas calificaciones. ¿Qué estamos haciendo los arquitectos, los tecnócratas, los ingenieros en electrónica, los que desarrollamos y vendemos BIM, los que hacemos edificios inteligentes, los que hacemos normatividad para edificación en México, para lograr estar en estos índices? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo nos preparamos? ¿A dónde nos reunimos? Un dato muy valioso, ¿cómo beneficiará el 5G la visión de las ciudades inteligentes? Y me brinco a esto, ¿cómo será el 5G utilizado? El uso masivo del Internet de las cosas, la amplificación, dice aquí, de la banda ancha móvil y los servicios de misión crítica. Y podemos entrar en todos estos temas, ¿no? 160,000 millones en beneficios y ahorros de energía. La capacidad de 5G aumenta con densificaciones. Las ciudades juegan un papel crítico para desplegar las células, bla, bla, bla. Entonces hay muchos temas de los cuales hablar. Ya estamos avanzando a una nueva era, que la ha estado peleando durísimo Estados Unidos por el 5G, y todavía no terminamos de afinar nuestros temas de la 4G, ¿no? Todavía no terminamos de construir edificios inteligentes correctos, ciudades inteligentes planeadas. Los edificios no son inteligentes, los inteligentes son las personas involucradas en que el edificio opere correctamente. Y bueno, aquí viene ya por último, para no excedernos en tiempo y que puedan ajustar todos los delays que hemos tenido, el retraso de conferencias. La clasificación de las 50 mejores ciudades. Empezamos con Nueva York, Londres, París, Reykjavik, Singapur, Seúl, Toronto, Holanda, obviamente, está con Ámsterdam, Berlín, Melbourne, Copenhague, Chicago, Sydney, Estocolmo. Que por cierto, esto sigue siendo de la Universidad de Barcelona, un estudio realizado apenas el año pasado, en 2018, y ahí tienes Viena, Washington, Boston, Helsinki, Oslo, Zúrich. Seguimos en Europa, seguimos en las ciudades antiguas que han sabido crecer. ¿Cuántos años tiene la ciudad de Madrid? Aquí hay mucha gente que viene y ha estado en Madrid. ¿Cuántos años tiene Barcelona? Y sin embargo están con tecnología de punta. Berna, Dublín, Hamburgo, Ginebra, Gotemburgo, Basilea, Ottawa, Vancouver. De ahí vamos al número 50. Si alguien sabe dónde queda esto, los felicito. Montreal, Houston, Praga, etcétera, ¿no? Esas son las últimas, incluyendo Rotterdam, Lyon en Francia, Milán en Italia, Filadelfia, San Diego, Bruselas, Riga y Tallinn. Es un estudio muy interesante del IS Business School. Por si alguien quiere revisarlo completo, es un documento valioso. Las ciudades inteligentes dependen de gente inteligente, de edificios inteligentes. España siempre ha sido líder en edificios inteligentes. Y ver anoche, platicando con varios conferencistas que están presentando con ustedes, el acervo de tanta gente que ha estado en España y que está aquí con nosotros es valiosísimo. De gente de Brasil, gente de Colombia, es valiosísimo. Aprovechemos un foro como este para discutir, para aprender, para platicar, para revisar la tecnología.
para comprender cómo podemos mejorar, para asesorar al cliente final que por fin tiene dinero para hacer un edificio, pero no es experto en edificios. Y lo quiere verde y lo quiere con elevadores, pero no sabe por qué lo quiere. Entonces, para eso estamos, no solamente las fabricantes de equipo y tecnología, los fabricantes de servicios, sino también los organismos, la normatividad y las asociaciones en donde debemos de apoyar ese crecimiento. Por mi parte es todo, estoy a sus órdenes, estamos en Torre Mayor en la Ciudad de México, su servidor aquí en la Ciudad de Guadalajara, y aquí los datos por si desean contactarnos como instituto. Gracias y buenas tardes.